sociedad exige a diario una gran cantidad de alimentos. Hoy más que nunca, debemos hacer que nuestros métodos de producción sean compatibles con el medio ambiente y que interfieran al mínimo en el balance ecológico. Todos participamos de esta responsabilidad. En la actualidad, la protección de los cultivos es necesaria para garantizar la producción y la calidad de los mismos. Pero como productores, debemos asegurarnos de que los fitosanitarios se aplican únicamente cuando es necesario, solamente sobre el cultivo y justo en la cantidad necesaria. Algunos agricultores siguen aplicando los fitosanitarios hasta el punto de goteo de la planta. Aquí podemos observar una hoja tratada hasta el punto de goteo, lo que supone alrededor de 1.500 litros por hectárea en una plantación intensiva como esta. Y aquí otra hoja en la que se aplicaron únicamente 400 litros por hectárea. La práctica nos demuestra que, si se aplica un volumen por debajo del punto de goteo, quedará depositada una mayor cantidad de fitosanitarios sobre las hojas. El volumen de aplicación deberá incrementarse a lo largo del ciclo vegetativo, de acuerdo con el incremento de la vegetación. Dicho volumen depende también del tipo de formación del árbol. Para determinar el volumen de aplicación adecuado, podemos utilizar la etiqueta del producto fitosanitario, indicaciones de estaciones de avisos agrícolas y nuestra propia experiencia. A continuación, vamos a seguir un ejemplo de calibración de un atomizador para una aplicación en la que se requieren 400 litros por hectárea. Siempre es aconsejable partir de un equipo limpio. Llenar medio depósito con agua clara. Los primeros factores a tener en cuenta serán la velocidad de avance y el caudal de aire del ventilador, ambos factores estrechamente relacionados. La velocidad de avance no solo determina qué superficie puede tratarse en un día, sino que en combinación con la capacidad del ventilador influye en la cantidad de aire disponible por volumen de vegetación. Cuanto más lenta sea la velocidad de avance, mayor cantidad de aire disponible para la vegetación y mayor será la penetración. Esto significa que también podemos avanzar demasiado lentamente y atravesar la copa del árbol, aumentando las pérdidas por deriva y la deposición en el suelo. En la práctica, la velocidad de avance recomendada se sitúa entre los 2 y los 5 km por hora. Nuestro ventilador puede producir un elevado caudal de aire, por lo que decidimos trabajar alrededor de los 5 km por hora. Nuestra intención es reemplazar el aire interior del árbol por el aire proveniente del atomizador transportando la pulverización. Para el cálculo del flujo de aire necesario, existe una fórmula específica. El cálculo del flujo de aire implica el marco de la plantación, la altura de los árboles y la velocidad de avance. La cantidad de vegetación dentro de este área no se tiene en cuenta. Naturalmente, cuanto mayor sea la vegetación y mayor la velocidad de avance, mayor será la cantidad de aire necesario. Si bien la fórmula tiene un carácter general, es un buen punto de partida para ajustar el ventilador a un trabajo específico. Para árboles con una densidad foliar media, el cálculo del flujo del aire vendrá dado por la velocidad, multiplicado por el ancho de trabajo, multiplicada por la altura de los árboles, multiplicado por 1000 y dividido por 3, nos da el flujo de aire necesario en metros cúbicos por hora. Deberemos, pues, conocer las dimensiones de la plantación a tratar. Si tratamos fila por fila, el ancho de calle coincide con el ancho de trabajo. Medir la altura del árbol y la distancia entre filas. 4,5 metros de altura y 4 metros entre líneas. Con estos datos, nuestro cálculo será 5 km hora por 4 metros por 4,5 metros por 1000 y dividido por 3, 30.000 metros cúbicos hora necesarios. En el libro de instrucciones de nuestro equipo, encontramos que con la toma de fuerza a 500 revoluciones por minuto, los álabes en posición número 2 y con el primer grupo multiplicador, nuestro ventilador produce alrededor de los 30.000 metros cúbicos por hora necesarios. La velocidad de avance deberá verificarse. A menudo, los errores en la aplicación del volumen por hectárea provienen de utilizar un indicador de velocidad defectuoso. Medir en el campo una distancia de 100 metros. Tomar el tiempo invertido en recorrerlos con las 500 revoluciones a la toma de fuerza. 100 metros, multiplicados por 3,6 y divididos por el tiempo en segundos, nos da la velocidad en kilómetros por hora.
En la parte posterior del ábaco de calibración podemos encontrar directamente la velocidad. En nuestro caso, fueron 75 segundos para recorrer los 100 metros, lo que supone 4,8 kilómetros por hora. Ahora debemos encontrar el caudal necesario en las boquillas. Utilizaremos para ello el ábaco de calibración. Empezamos en la parte inferior alineando el volumen de aplicación, 400 litros por hectárea, con la anchura de trabajo, 4 metros. Sin mover la rueda, en la parte superior encontramos nuestra velocidad de avance y alineada con ella el caudal total de las boquillas, 12,8 litros por minuto. Para la elección de las boquillas debemos considerar no solo el caudal, sino también la estructura del árbol y el tipo de pulverizador utilizado. Si queremos, por ejemplo, tratar unos árboles de estructura redondeada con un atomizador sin deflectores, deberemos usar una combinación de boquillas de distintos calibres, que nos proporcione un mayor caudal en la parte superior del árbol. La parte posterior del ábaco de calibración dispone de 5 combinaciones distintas de boquillas, cada una indicada con una letra que podrá encontrar en la parte frontal del ábaco, junto con el calibre de las boquillas. En nuestro caso, al ser los árboles no muy altos, uniformes en densidad y utilizar un atomizador con un deflector vertical, podemos utilizar el mismo calibre de boquillas en todas las posiciones. Con el fin de cubrir uniformemente toda la vegetación, deberemos decidir qué boquillas deben funcionar y su orientación, sin pulverizar con ello directamente sobre el suelo o fuera del cultivo. Utilizamos nuevamente el ábaco. Alinear el número total de boquillas utilizadas, en nuestro caso 16, con el caudal total necesario, 12,8 litros por minuto. Entonces, en la parte inferior de la rueda pequeña, encontramos todas las posibilidades de boquillas y de presión de trabajo. Si queremos utilizar, por ejemplo, 6 bar, podemos utilizar la boquilla de color amarillo. Haga una prueba visual. ¿Funcionan todas las boquillas? Si existe un taponamiento, desmontar y limpiar con un cepillo de dientes. Para encontrar el caudal unitario por boquilla, busque el símbolo de la probeta sin mover la rueda, donde número de boquillas igual a 1. Son, en nuestro caso, 0,8 litros por minuto. Verifique el caudal de las boquillas. Desacople el ventilador y fije un tubo en la boquilla. Ponga en marcha el pulverizador y ajuste la presión. Hágalo a las revoluciones por minuto establecidas para el ventilador. Si es posible, cierre todas las boquillas excepto la que va a verificar. Recoja el líquido durante 1 minuto. Verifique si el líquido recogido coincide con el necesario. Repita la operación al menos con 3 boquillas a ambos lados del arco de pulverización. En nuestro caso, se recogieron 0,75 litros por minuto, algo menos de lo requerido, probablemente por una pequeña pérdida de presión entre el manómetro y las boquillas. Si el caudal no se ajusta al necesario, podemos reajustar la presión y volver a verificar, o bien utilizar las condiciones actuales y recalcular con ellas el nuevo volumen de aplicación. En el caso de que el caudal sea un 10% superior al requerido, es el momento de cambiar todas las boquillas debido a su desgaste. Para verificar la distribución del aire, atar una cinta en las partes altas y bajas del deflector. Ajuste los deflectores hasta que las cintas estén alineadas con los extremos superior e inferior de la vegetación. Avance con la velocidad fijada en la calibración y verifique con las cintas que el aire cubre aún todo y únicamente el cultivo. Un método sencillo de verificar la distribución es observar a contraluz. Pero con papel hidrosensible podrá observarse con exactitud si el líquido se aplica uniformemente sobre el objetivo y de un modo uniforme. Sitúe un jalón en el centro de la fila de árboles, a ambos lados de la calle a tratar, y también otros en la parte exterior de las mismas filas. Así verificaremos a ambos lados del pulverizador. Fijar el papel hidrosensible con cinta adhesiva de doble cara, espaciado cada 50 centímetros por debajo de la vegetación hasta 50 centímetros por encima de la misma. Todos los papeles deben orientarse hacia la calle a tratar. Para observar el depósito en el suelo, fije el papel sobre algo pesado y sitúelo debajo de los árboles y en el centro de la calle. Trate de acuerdo a las condiciones establecidas. Si el ajuste del aire se ha realizado adecuadamente, el depósito en el suelo será mínimo. Nuestro propósito es cubrir de un modo uniforme todo el árbol.
evitando que el líquido llegue a atravesarlo. Si el caudal de aire es excesivo o la velocidad de avance muy elevada, entre las filas se obtendrá una gran deposición en el suelo. Pruebe una marcha más lenta o un menor caudal de aire. Sobre el árbol, intente obtener un 20% de recubrimiento. Evite obtener papeles completamente azules. Si el resultado es satisfactorio, repita una vez más para mayor seguridad. Tome notas de la calibración efectuada para posteriores tratamientos. Es una buena idea, a la vez que se calibra, calcular la cantidad de fitosanitario a incorporar en el depósito del equipo. Además de estos conceptos básicos, vamos ahora a mencionar algunos casos especiales. Utilizando el atomizador Hardy SPV, se puede ajustar de un modo individual las distintas salidas de aire. La posibilidad de inclinarlas hacia atrás es una gran ventaja al trabajar en marcos de plantación reducidos, puesto que aumenta la distancia entre la boquilla y el objetivo. Calibración de un pulverizador neumático tratando varias filas a la vez. Calcule cuántas filas se tratan en una pasada para poder determinar el ancho de trabajo. Utilizando el ábaco de calibración, se puede encontrar el caudal total del pulverizador. Alinear con el número total de salidas y leer en el símbolo de la probeta el caudal unitario para cada salida. En el libro de instrucciones del equipo encontrará las posibilidades de distintos restrictores y presiones de trabajo. No olvide comprobar el caudal desconectando el tubo de alimentación y recogiendo el líquido en una probeta. Utilizando el Hardy Canon o el Hardy Combi, el ancho de trabajo puede verificarse con papel hidrosensible, lo cual nos indicará además la uniformidad de la distribución. El caudal total necesario puede encontrarse con el ábaco de calibración, alinear los litros hectárea con el ancho de trabajo. Los litros por minuto necesarios estarán alineados con nuestra velocidad de avance. El caudal total puede verificarse tomando el tiempo necesario para un gasto de 100 litros a una presión determinada. Para el cálculo, multiplicar 100 por 60 y dividir por el tiempo en segundos, de lo que obtendremos el caudal en litros por minuto. Si el caudal obtenido se acerca al necesario, rehacer los cálculos para obtener el volumen por hectárea realmente aplicado. En otro caso, modificar la presión y volver a medir. Recuerde siempre que en la calibración, la velocidad de avance deberá ajustarse de acuerdo con la capacidad del ventilador y las condiciones del campo y del cultivo, y deberá verificarse siempre. A menor velocidad, mayor penetración y mayor alcance de la pulverización. El flujo de aire del ventilador deberá dirigirse única y exclusivamente sobre el cultivo, para evitar en lo posible las pérdidas. El caudal total de las boquillas debe ajustarse a las condiciones de trabajo y debe verificarse siempre. La calibración del pulverizador es además una prueba indirecta del estado de funcionamiento del mismo. Ello le evitará pérdidas de tiempo durante el trabajo. Utilice siempre agua limpia durante la calibración. En el libro Técnicas de atomización encontrará una mayor y más detallada información sobre el ajuste de su equipo. Léalo detenidamente. Bien calibrado, reducirá sus costes de producción y aumentará sus beneficios, sin perjudicar por ello al medio ambiente con el uso de los fitosanitarios.